Muy buenos días, el tema de hoy es ¿quiénes se desaniman? Vamos al libro de Números, capítulo 21, versos 4 al 6. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Quiénes se desaniman? Tremendo como este pueblo renegaba contra Dios. Dios les prosperaba, les bendecía en el camino, les daba comida, les daba alimento, les daba de beber. Pero aún así renegaban contra Dios. ¿Pero por qué era un pueblo que se desanimaba tanto? Porque realmente este pueblo estaba acostumbrado a ser esclavo. Vivía de vivir de esclavo de Egipto. En Egipto prácticamente los maltrataban para que trabajaran, pero tenían comida, pero estaban acostumbrados a ser maltratados, pero tenían la comida que ellos querían, ¿cierto? Pero como el Señor viene y trata a este pueblo, pero también usa a Moisés para poderlo llevar hacia la tierra prometida. Pero el Señor primeramente los procesa por el desierto, para saber cómo actuarían ellos, si realmente estaban con Dios o no estaban con Dios. Pero se desanimaban muy fácilmente, pero se contaminaban muchos. Yo no sé si de pronto usted se deja desanimar por otras personas, pero es que esa religión, pero es que usted metió en esa iglesia, pero es que usted no sale ahora de esa iglesia, pero a toda hora Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, pero ahora que Cristo lo ama, pero es que usted no tiene más tema, pero es que usted no solamente esa palabra, y como que algunos se desaniman, se dejan llenar de desánimo y se apartan. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no estamos tan cimentados en la palabra de Dios, no tenemos la mirada puesta en Jesús, no estamos enfocados en el plan de Dios y aceptamos el desánimo de otras personas. Ay, a mí me pasó, sí, yo iba a esa iglesia, sí, yo realmente, yo estaba con Dios, sí, yo busqué a Dios, ay no, pero eso me aburrió, es que tanta idea de la iglesia, tanto ayuno, no, eso me aburrió, y se desaniman, sin mirar realmente lo que Dios está haciendo con cada persona, ya que cada situación es diferente. Aquí encontramos al pueblo que se desanimó, pero mire que se desanimó y todos se desanimaron, la mayoría se desanimaron y empezaron a murmurar y criticar. Yo no sé si a usted le ha pasado, o de pronto usted de esas personas que se desanima y viene alguien y le dice: mire qué pasó con esto, con el otro, mire qué pasó esto con tal persona, mire, y usted, ay sí, yo también me di cuenta, yo también, y como que entramos en la murmuración, como el pueblo de Israel, como hacía, murmuró contra Moisés, murmuró contra Dios. Pero ¿por qué le pasó esto a este pueblo? Porque quienes se desaniman, pero se desaniman es porque ven a otros, pero porque no tienen puesta la mirada en el Señor, tienen puesta la mirada en la persona, en las circunstancias, en el entorno. Cuando usted y yo no debemos hacer eso, debemos poner la mirada en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Cuál es el nuevo plan? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué debo enfocarme yo? No debo enfocarme en otras personas, porque muchas personas se desaniman es porque se enfocan en otros, qué está haciendo, para dónde va y cómo va a hacer, cómo era la iglesia, que le dijeron en la iglesia, que le dijo el pastor, que le habló el líder, lo volvieron a visitar en la iglesia, no lo volvieron a visitar, el pastor no lo volvió a llamar, no lo volvió a buscar, y como que se desaniman. Sí, a mí me pasó lo mismo, sí, la verdad, y me dijeron, yo por eso en esa iglesia no volví, yo me fui a otra iglesia, no, y allá pasó lo mismo, yo por eso no voy a ninguna iglesia, yo no creo en esas iglesias, y como que entran en ese desánimo, y es porque el tema es quienes se desaniman. No es una persona sola, son varias personas, y es por qué, así como pasó con este pueblo. Pero mire, como cuando miramos en este capítulo 21, miremos del 1 al 3 qué pasó anterior a eso. Dice el versículo 1 al 3, dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó, y a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Impactante, cómo clamaron al Señor para que el Señor les diera la victoria y pudieran rescatar a los que tenían prisioneros, y escucharon el clamor. El Señor escuchó el clamor de ellos, y por eso el Señor dice: entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Pero dice: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Pero si clamaron al Señor, el Señor les dio la victoria contra el enemigo y pudieron rescatar a los prisioneros. ¿Por qué no hacían lo mismo en vez de murmurar y hablar y
entrar en desánimo, porque cuántos murieron en ese día por la ira de Dios, porque renegaron contra Dios. Cómo el Señor les da la victoria y la conquista contra los enemigos, pero cómo entran un tiempo y se desaniman y empiezan todos a murmurar y a hablar mal contra Dios y contra Moisés. Por eso se habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cómo renegaban contra Dios y vieron los milagros, prodigios y señales del Señor, como lo sacó de Egipto hacia la tierra prometida, pero también cómo vieron los milagros cuando el Señor hacía brotar agua de la peña, cuando envió pan del cielo, cuando envió codornices para que comieran carne, porque renegaban por todo, porque sí, porque no. Y usted de pronto, no sé si está rodeado de ese tipo de personas que reniega porque sí, porque no, y es que esa comida, es que ese pan sin dulce, pero es que ese tinto sin dulce, pero es que ese café sin dulce, pero es que ese jugo tan feo, pero es que ese almuerzo, y ni siquiera agradecen. Por eso el tema que veíamos ayer era desagradecidos, porque nunca agradecen, nada les gusta, nada los tiene contentos, nada les agrada. Hay personas que nada les vive, y usted personas que escucha, que reniegan, se quejan por todo, tal cual, como sucedía con el pueblo hebreo que estaba Moisés llevándolo por el desierto, donde el Señor los procesó. Por eso dice la palabra que entró la tercera generación a Canaán. Muchos murieron tirados en el desierto porque renegaban contra Dios, contra Moisés, criticaban todo lo que el Señor hacía y no les hacía. Por eso el tema hoy: quienes se desaniman. Por eso es tan importante que usted y yo, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe, pero también que tenemos que tener cuidado, no mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga que hay en nuestro ojo, porque a veces ponemos la mirada en otras personas: pero esta persona cuánto lleva a la iglesia, pero qué es lo que hace, pero será que sí va a la iglesia, pero será que sí ora, pero será que sí ayuna, pero será que sí lee la palabra, y nos enfocamos más en las otras personas. Y por eso viene el tema: quienes se desaniman porque se enfocan más en lo que hacen los demás y no lo que Dios le habla, lo que Dios le dice, lo que Dios tiene preparado para su vida y lo que debe hacer. Por eso hoy el Señor quiere llevarnos a esa transformación, y es donde usted y yo tenemos que mirar qué estamos haciendo. Pero hay algunos síntomas en los cuales se desaniman, porque algunas señales que tenemos que considerar es que usted y yo tenemos que tener en cuenta, y es que pierden el gozo de servir al Señor, pierden también ese fuego, esa pasión por buscar del Señor y depender de Él, y es que sienten que ya no vale la pena orar, sienten que ya no vale la pena leer la palabra, y como que no veo ninguna respuesta, no veo ningún cambio, y se encuentra preciso con el hermanito que nunca va a la iglesia y dice: no, si me pasa lo mismo, yo por eso no volví a orar, no, yo por eso no volví a leer, no, y el ayuno menos, porque imagínate que con esa enfermedad que tengo, ¿cómo voy a ayunar? Y claro, se ayudan, como dicen, los espíritus se buscan, ¿cierto? Y como que nos ayudamos y como que sí estamos mal. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Por qué causa el desánimo? Y es cuando usted y yo debemos mirar a la luz de las Escrituras qué es lo que está obrando en nuestras vidas y qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo para quitar todo desánimo. Por eso lo dice el salmista en el Salmo 32, 1-4. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos de mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y aquí nos habla prácticamente que la razón por la cual entró el desánimo en el rey David: por el pecado. Y algunas personas andan desanimadas porque andan en fornicación, andan en adulterio, andan en inmoralidad sexual, andan en el vicio, andan en el alcohol, andan en el engaño, andan en la traición. Oiga, ¿y por qué ustedes se desanimaron? No, y ahí la fácil, muchos encuentran la excusa: el pastor, la iglesia, el liderazgo, es que esas reuniones, es que lo que hacen allá a mí no me gusta. Mentira, es porque andan en pecado. Por eso el pueblo de Israel, lo que pasó, murmuraron contra Dios, por eso se desanimaron, porque empezaron a mirar unos con otros y a decirse: pero es que este pan liviano, pero es que en esa agua ya no tenemos agua. Cuando le clamaban al Señor, y al Señor les daba lo que ellos querían. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí que miremos cómo estamos realmente obrando, si realmente estamos obrando bien, con quiénes estamos rodeados usted y yo. ¿Será que si estamos rodeados de personas de testimonio, no estamos rodeados precisamente de las personas que no van a la iglesia, que no oran, no ayunan, y como que nos basamos en lo que ellos dicen y creemos que estamos actuando bien? Por eso mire lo que nos dice el profeta Isaías en Isaías 6 del 9 al 11.
Y dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, veid por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni con su corazón entiendan, y se conviertan, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto. Aquí que nos habla, no tener resultados visibles. Y es que no tenemos resultados visibles porque muchos esperan palpar, ver. Yo hasta que no vea no le creo. Yo hasta que no vea el cambio no le creo. Que su esposo está yendo a la iglesia, hasta que yo no vea el cambio no le creo. Que es que ahora mire que lo ve, y muchas veces entramos en desánimo, pero también contaminamos a otros con el desánimo. ¿Por qué? Porque nos prestamos a favor del enemigo para también desanimar a muchos. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que todo espíritu de desánimo que haya venido en su entorno, en su vida, sea desarraigado y destruido a través de la cruz del Calvario, pero que el Señor le dé convicción, firmeza y determinación a la luz de las Escrituras, pero también la paz y la seguridad en la dirección del Espíritu Santo en Cristo.